Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Libro de Enós. Enós relata su experiencia personal de conversión y su intercesión por su pueblo ante el Señor. Comienza describiendo la influencia de su padre, quien le enseñó los caminos del Señor desde su juventud, lo cual sembró en él un anhelo por la vida eterna y la felicidad de los santos. Enós relata cómo, mientras estaba en el bosque cazando, recordó las palabras de su padre y sintió un profundo deseo espiritual. Se arrodilló y oró fervientemente por su alma, buscando perdón por sus pecados. El Señor le respondió, asegurándole el perdón y la bendición. Enós, luego de experimentar el perdón divino, siente un profundo amor por su pueblo y ora por su bienestar espiritual. El Señor le revela que visitará a los nefitas según su obediencia y que traerá consecuencias dolorosas sobre los lamanitas debido a su iniquidad. Enós, fortalecido por su experiencia espiritual, ora aún más intensamente por su pueblo. Continúa con Enós recibiendo la promesa de que los anales de su pueblo serán preservados para ser llevados a los lamanitas en el futuro. Después de recibir esta promesa, Enós se siente en paz y continúa profetizando entre su pueblo. A pesar de los esfuerzos de los nefitas por restaurar a los lamanitas a la fe verdadera, estos últimos persisten en su maldad y violencia. Enós concluye su relato expresando su gratitud por haber sido instrumento en las manos de Dios para predicar la verdad y profetizar. Anticipa su muerte con alegría, sabiendo que será recibido por su Redentor en las mansiones celestiales. Libro de Jarom. Comienza con Jarom escribiendo algunas palabras siguiendo el mandato de su padre, Enós, con el propósito de preservar la genealogía de su pueblo. Dado que las planchas son pequeñas, Jarom decide escribir solo lo necesario y no incluir profecías ni revelaciones, ya que considera que sus padres ya han revelado el plan de salvación. Jarom describe la condición espiritual de su pueblo, destacando la dureza de corazón y la resistencia a la palabra de Dios de algunos, pero también menciona que muchos reciben revelaciones y disfrutan de la comunión con el Espíritu Santo. A pesar de las adversidades, el pueblo de Nefi guarda la ley de Moisés, observa el día de reposo y mantiene una estricta moralidad. Los nefitas han prosperado en la tierra, extendiéndose y volviéndose ricos en oro, plata y otras posesiones. Han fortificado sus ciudades y resistido los ataques de los lamanitas, gracias a la fe en el Señor y la obediencia a sus mandamientos. Los profetas, sacerdotes y maestros del pueblo trabajan diligentemente para enseñar la ley de Moisés, exhortar a la obediencia y preparar al pueblo para la venida del Mesías. Gracias a sus esfuerzos, el pueblo evita la destrucción y se arrepiente de sus pecados. Finalmente, Jarom concluye su registro, indicando que entrega las planchas en manos de su hijo Omni, para que se sigan los mandamientos de sus padres en cuanto a la preservación de las Escrituras. Libro de Omni. Relata la historia de 5 hombres, Omni, Amarón, Quemis, Abinadom y Amalequí, quienes escribieron en las planchas para preservar la historia de su pueblo, los nefitas. Omni, el primero en escribir, cuenta cómo luchó con la espada para proteger a su pueblo y cómo, a pesar de haber vivido muchas épocas de paz y guerra, no guardó los mandamientos del Señor como debía. Amarón, su hijo, continúa escribiendo sobre las vicisitudes del pueblo nefita y cómo el Señor los visitó con juicios pero preservó a los justos. Luego, las planchas pasan a Quemis, quien registra brevemente los eventos y las enseñanzas de su tiempo antes de entregarlas a su hijo, Abinadom. Abinadom relata su participación en las guerras y su defensa de su pueblo con la espada. También menciona que la historia de su pueblo está grabada en las planchas de los reyes. Amalequí, hijo de Abinadom, al llegar a su ancianidad, decidió compartir una historia especial sobre Mosía, un hombre justo que guió a su pueblo fuera de la tierra de Nefi hacia la tierra de Zaraemla, donde descubrieron un pueblo llamado Zaraemla. Mosía fue nombrado rey y guió a su pueblo con rectitud. Amalequí también compartió la historia de Coriantum, un hombre cuyo pueblo había sido destruido, y de cómo Mosía interpretó los grabados que hablaban de él. Con el tiempo, Mosía entregó el reino a su hijo Benjamín, un hombre justo. Con estas palabras finales, Amalequí completó las planchas y se preparó para descender a su sepultura. Su narración terminó, pero las enseñanzas que dejó perduraron para guiar a futuras generaciones hacia Cristo y la redención. Palabras de Mormón. Mormón, que se encontraba en el ocaso de su vida. Había sido testigo de la casi total destrucción de su pueblo, los nefitas.
Con el peso de esta carga sobre sus hombros, se preparaba para entregar en manos de su hijo Moroni los registros que había estado compilando a lo largo de su vida. Mormón reflexionaba sobre la importancia de estos registros que contenían las palabras de profetas y revelaciones sobre la venida de Cristo. Reconoció que muchas de estas profecías se habían cumplido y que otras aún estaban por cumplirse. Con humildad y sabiduría, decidió agregar las palabras de los profetas a su propio registro, para que fueran preservadas y fueran de beneficio para sus hermanos en el futuro. Con el propósito guiado por el Espíritu del Señor, Mormón colocó estas planchas junto con los demás registros sagrados. Oró para que fueran preservadas y que, a través de ellas, su pueblo y sus descendientes pudieran ser juzgados según la palabra de Dios en el postrer día. Además, Mormón recordaba la historia del rey Benjamín, un líder justo que luchó con valor para defender a su pueblo de los ataques de los lamanitas y estableció la paz en la tierra con la ayuda de los profetas santos. La historia del rey Benjamín le recordaba la importancia del liderazgo justo y del papel vital que desempeñan los profetas en la dirección y protección del pueblo. Con estas reflexiones en mente, Mormón concluyó su registro con la esperanza de que sus palabras fueran una guía para sus hermanos y que, a través de la obediencia a Dios y la palabra de los profetas, pudieran encontrar la paz y la redención en Cristo. En conjunto, estos libros nos enseñan sobre la importancia de mantener viva nuestra herencia espiritual, de comunicarnos con Dios a través de la oración, de obedecer sus mandamientos y de seguir el ejemplo de líderes justos. Nos recuerdan que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto en nuestra vida espiritual y en la de las generaciones futuras, y nos inspiran a buscar una conexión más profunda con lo divino en nuestras vidas diarias. Este video es un resumen de los capítulos del Libro de Mormón como apoyo a su estudio personal. Si te inspiró este video, déjanos un comentario, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo.